Bueno, estoy tan contenta, no se nota, ¿no? Estoy muy contenta de tener a Alfred acá después del 2018, que fue la última vez que viniste, ¿no? La pandemia se interpuso entre nosotros, pero el romance se retoma y aquí lo tenemos de nuevo. Y estoy muy contenta también de tenerlos a todos ustedes, alumnos, exalumnos, pacientes, colegas, amigos. Les agradezco que hayan recibido y aceptado esta invitación. Me hace muy feliz. Creo que una de las cosas bonitas que podemos hacer es cuando tenemos algo, un regalo a donar, que sea este recibido. Y esa sensación tengo yo, ¿no? La alegría de que el regalo fue recibido por ustedes. Alfred, como ya dijo José Ignacio, eres psiquiatra, psicólogo, tienes doctorado en ambas especialidades. Y como dijo también, fuiste un estrecho colaborador de Viktor Frankl, trabajaste 10 años con él, hasta que aparecen diferencias. Viktor Frankl quiere continuar con la logoterapia y tú desarrollas un enfoque psicoterapéutico completo, que tiene una epistemología completa, sólida, su fundamento filosófico, ontológico, antropológico, metodológico, y donde la metodología fundamental es la fenomenología. Me atrevo a decir que eres el psicoterapeuta fenomenólogo actual más relevante en el mundo. Realmente te he visto trabajar, doy fe de eso. Sí, sí, créelo. Síndrome del impostor, te dedico el seminario. Pero además de las más de 600 publicaciones que tiene Alfred en muchos idiomas, pocos en español, lamentablemente, pero ha publicado muchos libros y muchos seminarios y muchos artículos científicos. También Alfred, aparte de ser prolífico en las letras, ha sido prolífico en su siembra personal en alumnos, en escuela. Él ha formado escuela no solamente en Austria, su lugar de origen, sino que también en Alemania, en Suiza, en República Checa, en Rusia, en Ucrania, en Canadá, México, Argentina y Chile. Es decir, realmente es una escuela. Esta escuela que él ha formado, aparte tiene la solidez que le has impreso tú con tu rigurosidad académica, tu rigurosidad científica. Has elaborado manuales para los formadores, has formado formadores. Una escuela tiene que tener formación de formadores. No es solo aprender una teoría, sino que aprender a formar alumnos. Y a eso tú le has dedicado tiempo. Y además has elaborado manuales para los alumnos, manuales académicos, que actualizas permanentemente, y pucha que nos hace trabajar en esas actualizaciones porque son actualizaciones en alemán, así que Dios mío. Pero bueno, te seguimos el trote, Alfred. Tienes muchos reconocimientos académicos también, varios doctor honoris causa en diferentes países. También en la Universidad de la América, aquí en Chile, tiene ese grado honorífico. Y fuiste vicepresidente de la Federación Internacional de Psicoterapeutas el año 2022. Pero también se te otorgó en tu país la Cruz de Honor para las Ciencias y las Artes. Es decir, el gobierno de Austria le concede a Alfred esa condecoración por su contribución en la salud mental y el bienestar de su país. Alfred, vienes de tan lejos, de tan lejos. Eres incansable en tu siembra, y en Chile vienes del año 2000. Desde el 2002 empiezas a hacer formación, conferencias acá, y el 2004 iniciamos un primer grupo de formación. Desde el 2004 estamos siguiéndote los pasos en una formación. No tengo mucho más que decir. Mi agradecimiento y mi reconocimiento por tu obra increíble, y que este tema que nos vas a compartir hoy día, que me ha llegado como tema en la consulta de pacientes, nos ayude a todos, nos contribuya a ser mejores terapeutas también y poder comprender desde dónde viene este sufrimiento. Bienvenido. Gracias, Michelle. Ustedes lo piden. Cuando siento eso, me siento como un impostor. Ya, veamos tu seminario. Voy a explicar qué es. Buenas tardes. Guten Abend.
qué placer de tener ustedes, tantas personas que se interesan para un síndrome que mucha gente piensa que es un síndrome nuevo. Vamos a ver si está nuevo o no, pero desde los últimos años se habla mucho del síndrome del impostor. Antes, cuando yo estudié, nadie lo supe que es eso, pero hoy puede ser, es un poco un tema de la sociedad, de esa forma de optimar la propia personalidad que produce el contrario, ese sufrir de una forma específica de ser sí mismo y de la incertidumbre de sí mismo. Bueno, quiero entrar en el tema a través del trasfondo existencial. Quiero dar primero una idea básica que de lo que vamos a hablar es algo muy humano y está muy conectado con el ser sí mismo y en el ser persona. Y por eso ser sí mismo, vivir la vida no es siempre fácil. A veces es dolorosa, tiene dificultades. Ya el venir en el mundo es doloroso. Y ese sufrir en la vida empieza con el nacimiento. Y qué doloroso es de cuando salen los primeros dientes. Es casi un símbolo, ese nivel físico de desarrollar la propia persona. Es difícil, es peligroso y doloroso. Y la formación del yo, cuánto peleas se producen ya en la arena por el balde, la pala, y por la destrucción deliberada del castillo por parte de otros niños. Y qué doloroso es. Me recuerdo cuánto sufrí de eso cuando fui niño. Hasta hoy me recuerdo. En el jardín infantil fue difícil para mí. No lo quería. Estar con tantos otros niños sin poder hacer simplemente lo que quiero. Tener que obedecer, tener que portarse bien, porque si no, te castigan. En colegio, un desafío, imponerse como niño, como adolescente, tanto dolor acompaña a la socialización. Se ríen de ti, corres el riesgo de ser acusado, o incluso lo eres. Eres un marginado en la clase. Algunos son temidos, algunos colegas son temidos, otros despreciados. Miedo a no valer nada en la clase, en el colegio. Se lucha por pertenecer a un grupo o no se es aceptado en ninguno. O el amigo de hoy se convierte en un enemigo mañana. Y continúa en la edad adulta temprana, donde se trata de la posición social y profesional en la relación, en la nueva familia. En la vida lo fundamental es siempre imponerse. Y se trata siempre de mí. Yo estoy en el centro de mi vida.
Y yo tengo el deber y la tarea de continuar mi vida, de fundir mi existencia, de devenir mí mismo. Y eso es existencial. Todo lo que escribí, desde el nacimiento hasta la profesión actual, la vida actual, estoy en el centro y es difícil de mantenerme, de imponerme. Existencial, la vida es existencial. No, existencial significa que toca a mí, que es mi deber de hacerme presente, de luchar para mí, de descubrir quién soy y de encontrar los otros. Pero ese yo es frágil. En este caso de trastorno, el síndrome del impostor, se trata de un aspecto especial. No se trata principalmente de sobrevivir, de la salud, de ganar dinero, un poco de las relaciones, un poco del sentido, pero fundamentalmente se trata de ser uno mismo. Ese es el tema del síndrome de impostor. Porque nadie tiene claro quién soy y quién soy para los demás. ¿Quién soy? Ahí está la gran pregunta. ¿Quién soy? ¿Cómo puedo saber quién soy realmente? ¿Cómo puedo encontrarme a mí mismo? ¿Soy el hijo, la hija de mis padres? ¿Soy el estudiante en una universidad? Y yo, entre esos roles, ¿quién soy? Y siempre corremos el peligro de ser dominados y oprimidos por otros, de perder la dignidad ante otros, de ser atacados por otros, de ser humillados. Y todo es yo. Así experimentamos lo frágil del yo, que es ese yo, mi persona, esa vivencio, lo vulnerable, vivencio ser expuesto a las expectativas sociales de los otros y las expectativas propias. Lo mucho que desea ser amado y respetado. Ese es el trasfondo de lo que vamos a focalizar paso a paso después, ahora. Esa inseguridad existencial, esa inseguridad de quién soy, no es enfermedad. Hoy se habla mucho de este síndrome del impostor. El término fue introducido en la psicología en 1978 por Clance and Imes. Ellos observaron que a pesar de pruebas objetivas de su competencia, las mujeres exitosas a veces atribuían sistemáticamente sus logros a factores externos, como fue una suerte, fue una oportunidad, fue un reconocimiento de errores, pero no mi logro. Y por consecuencia temían esas mujeres, que fue el primer grupo de investigación, ser descubiertas. Poco después,
descubrieron que este sentimiento de no merecer el éxito, de ser inepto, débil, incompetente, incapaz de estar a la altura de las exigencias, también se da con la misma frecuencia en los hombres. Probablemente todo el mundo experimenta ocasionalmente este tipo de inseguridad o miedos. Ocupar un puesto o tener una reputación demasiado buena ante profesores, jefes o empleadores que realmente no se merece. Y se dice, me tienen en demasiada alta estima, no soy tan bueno. ¿Quién no tiene esa duda a veces? ¿Soy realmente tan buena como la gente piensa o como debería ser? Secretamente, uno siente que no merece tanto respeto. Uno sabe que se ha vendido mejor de lo que es o que simplemente ha tenido suerte al obtener esos resultados. Esto ya puede ocurrir en la escuela, que en realidad no seas un buen estudiante y siempre tengas miedo de que el maestro descubra todo lo que no sabes. Fue un miedo que tuve, porque supe exactamente cuánto no sé, más que el profesor. Eso fue mi avantaje, que lo supe mejor. Pero, por supuesto, eso no es una enfermedad. También conocemos esta discrepancia cuando tenemos remordimientos por haber engañado a alguien. Ojalá no me descubran. Entonces también se puede sentir miedo y estrés. Otra entrada o base de este síndrome para este tipo de sentimientos es la inseguridad de sí mismo. Tener un poco de duda o de inseguridad es saludable. De preguntarse a veces, ¿realmente soy tan bueno? ¿Realmente sé lo suficiente? Quizás estoy fingiendo ante los demás más de lo que realmente sé o puedo hacer. Puedo admitirlo. Y claramente estamos en un ámbito económico donde uno debe venderse para tener el puesto, para tener una posición. A veces exageramos un poco para obtener lo que queremos. Por otro lado, hay otras que presumen, hay personas que siempre tienen esta inseguridad, que siempre están tensas, que siempre tienen estrés, pero que rinden bien. A menudo precisamente por eso. Por otro lado, hay otras personas que presumen y siempre son las mejores, lo hacen todo a la perfección, siempre son las ganadoras. Junto a ellos uno se siente rápidamente pequeño e inseguro si no es narcisista. La comparación nos oprime. Siempre ha habido términos relacionados con la inseguridad personal como la ansiedad social, timidez, inseguridad, vergüenza. Que esos términos describen desde siempre el sufrimiento o incluso la patología. Sin embargo, el síndrome del impostor destaca un aspecto específico, describe una incapacidad crónica para
atribuirse el éxito y disfrutarlo. El síndrome del impostor o el fenómeno del impostor no se manifiesta en síntomas físicos, sino en una serie de patrones de pensamiento y comportamiento. En esencia se trata de que las personas afectadas no reconocen sus propios éxitos como algo que han logrado por sí, sino que los descartan como casualidad, suerte o consecuencia de la manipulación. Y estos son los síntomas más importantes. Síntomas cognitivos atribuyen el éxito a factores externos. Los éxitos son hechos por suerte o el azar, fue el momento oportuno, estuvo una ayuda externa, fue un engaño, los he engañado a todos, se dice ese paciente. Un otro síntoma es entonces la contrarreacción, el perfeccionismo. Es una defensa. Cuando hago perfectamente, no tengo menos peligro de no ser a la altura necesitada, a la altura querida. Creencia de que todas las tareas deben realizarse a la perfección, eso está en ellos, para no ser descubierto como incompetente, para negarlo, para ocultarlo. Miedo a ser descubierto, claramente. Siento que lo que la gente piensa de mí no lo ofrezco, no lo soy, no está. Por eso hay una preocupación constante y persistente de que otras personas, superiores, compañeros, profesores, pronto se darán cuenta de que no se merece el puesto o el éxito. Además, minimizan del propio rendimiento. Los éxitos se minimizan internamente. Fue fácil, cualquiera lo habría conseguido. No es algo especial. Un segundo grupo de síntomas son síntomas emocionales, de sentimiento. Hay miedo y estrés, claramente. Miedo constante al rendimiento, provocado por el temor al fracaso y a que se descubra la supuesta incompetencia. Hay vergüenza y culpa por creer que no se merece estar en el centro de atención. Depresión y agotamiento pueden suceder por el estrés crónico de esconderse y por un perfeccionismo poco saludable. Hay un tercer grupo de síntomas conductuales. Sobre la base de esa vivencia y de esa autoimagen, quieren superar el miedo. Suelen desarrollar patrones de comportamiento específicos como sobrecompensación. Se preparan excesivamente, trabajan excesivo. Puede resultar en una adicción al trabajo. Y hacen una preparación excesiva por miedo a que el rendimiento real no sea suficiente.
eso conduce o puede conducir a un agotamiento y cansancio, burnout. Hay un otro síntoma conductual, la evitación y la procrastinación. Aplazar las tareas porque el miedo al fracaso es tan grande que no se quiere ni siquiera empezar la tarea, que conduce a la presión, a una presión aumentada, lo que incrementa la probabilidad de cometer errores y confirma el sentimiento. Hay ocultación del éxito. Evitan hablar del propio rendimiento o aceptarlo para no crear expectativas para el futuro y para no hacer más tensión porque sienten que no corresponde. Así no se puede, por consecuencia, desarrollar la autoestima. Y la gente permanece en soledad y aislamiento. Y se aferran a la seguridad. Rechazan ascensos, nuevos proyectos o retos por miedo a revelar la propia incompetencia en un nuevo entorno que conduce a un estancamiento. Preguntamos acá, ¿qué hay detrás de la incapacidad de verse a uno mismo como autor de un efecto positivo, un éxito, un logro, y de no poder apreciar el esfuerzo y el compromiso? Estas personas tienen la sensación de no tener suficiente valor, por lo que no pueden creer que sean ellas las que han generado lo positivo. Más bien se ven constantemente en peligro de que en la próxima oportunidad lo hagan todo mal y se ponga de manifiesto su verdadera capacidad. Sufren de una gran inseguridad. Para poder trabajar con ese tipo de personas, pero también para poder tratar de forma preventiva ese tipo de situaciones, es útil comprender los fundamentos antropológicos de la autoestima, del trato con uno mismo y de la seguridad en uno mismo. Comenzamos por la timidez, que está muy relacionada con el síndrome del impostor y a veces puede funcionar como una puerta de entrada para el síndrome. ¿Por qué? ¿Qué se experimenta en la timidez? No se atreve a salir en público, tiene miedo, y cuando está en público tiene miedo de que se vea lo incapaz. Lo malo, el ser ignorante y fracasado que soy. Así que también en este caso existe el miedo a que se descubran sus debilidades. Es el tímido miedo, de las que se avergüenza. Uno tiene grandes expectativas de sí mismo porque cree que los demás también las tienen y quiere estar en la altura para no ser un fracasado. Expectativas son un motor. Las expectativas que uno tiene de sí mismo son un estímulo también en el síndrome del impostor. Te llevan al perfeccionismo y al miedo a ser visto.
La timidez es un síntoma de falta de seguridad en uno mismo. Esto puede tener que ver con el desarrollo de la propia personalidad o también puede ser el resultado de la intimidación por parte de autoridades, padres, situaciones en las que tenemos que estar callados, no tenemos derecho o creemos que no podemos permitirnos. Aparece cuando tenemos que dar una conferencia, un discurso de cumpleaños, hacer una pregunta después de una conferencia ante el auditorio. Hay muchas situaciones que no son familiares a la mayoría de nosotros. Yo soy tímido y fui tímido y sigo siendo una persona tímida. Cuando era estudiante me costaba mucho llamar a una oficina pública o a una empresa para hacer un encargo porque tenía poca práctica. Nunca había hecho llamadas de ese tipo, lo que me daba miedo a lo nuevo y me hacía sentir inseguro de mis capacidades. Tenía esa inseguridad y la duda de si era lo suficiente valioso para los demás lo que quiero. Y siempre estuvo detrás del sentimiento, soy lo suficiente bueno. Tenía también la pregunta si tenía derecho a traspasar los límites de los demás, preguntándolos. No estaba seguro de cómo me sentiría al hacerlo. ¿Podría apreciarme por ello? Son dudas interiores. Si lo hago, ¿cómo me va después a mí mismo? Se encajaba en el contexto, si tenía sentido para todos, si era necesario. Otras preguntas que me surgieron, y sobre todo fue ese miedo a la agresión, a la desvaloración, a la ruptura de la relación, a que se burlaran de mí, a salir del grupo, a ser inútil, a ser una carga, a ser inaceptable. Todo eso me haría daño interiormente y tuve miedo que puede ser más dañado porque el exterior entra en el interior. Y con eso ya estamos en el centro del tema, del síndrome del impostor. Autoestima, la base de la seguridad. Tener autoestima significa simplemente que tengo el sentimiento que soy bueno, que puedo respetarme, que tengo valor y que puedo sentirlo yo propio por mí mismo y defenderlo. Y que puedo mostrarme ante los demás y que puedo afirmar mi autoestima. Pero ¿cómo puedo saber que soy bueno? ¿Saben ustedes que son buenos? ¿De dónde lo sacan? Uno puede tener un buen aspecto y desarrollar una autoestima a partir de ello, porque todos te miran o te observan constantemente. Músculos impresionantes, una figura bonita,
un coche estupendo, un vestido bonito, éxito, dinero, posición profesional, poder. La autoestima puede estar muy anclada en el aspecto exterior. Además, podemos sentir que tenemos valor, sobre todo cuando nos quieren, cuando tenemos una buena relación y tenemos amigos. En ese caso, en el caso del amor, la autoestima está más interiorizada, no es tan superficial, no más. Sin embargo, la autoestima solo es estable cuando se basa en las propias capacidades. Cuando se puede decir, soy alguien, soy porque puedo hacer algo, soy capaz, sé que puedo producir un buen Kuchen, o puedo escribir un texto, soy capaz de hacer, de producir algo. Eso me da autoestima, claramente. Y cuando siento que tengo valor, porque tengo buenas relaciones y puedo sentirme bien a mí mismo, que siento mi cuerpo, que tengo mis emociones, mis sentimientos y estoy bien en ellos. Soy alguien con buenos sentimientos, en una buena relación, en un buen diálogo con los sentimientos, que normalmente me gustan y cuando soy triste está bien y puedo vivir y mover mi tristeza. Y si puedo apreciarme. Es una pregunta que muchas veces no nos preguntamos normalmente. ¿Puedo apreciarme? ¿Y por qué? Y tengo autoestima estable también por una cuarta raíz, la raíz de tener valor en la comunidad, un valor social, porque me necesitan en el trabajo o muy naturalmente cuando tengo hijos, me necesitan. Y claramente eso me da también valor por el ser necesitado. La pregunta existencial se basa, forma la base de la autoestima. La pregunta existencial, ¿es lícito ser como soy? Preguntarse a sí mismo, no de hacerse dependiente de otras personas. ¿Es lícito para mí, en mi propia opinión y mirada, que es correcto? ¿Puedo tener este aspecto físico, como estoy aquí, mi aparición? Me gusto tal y como soy, con mi figura, mi ropa. ¿Puedo comportarme como lo hago? ¿Puedo apreciarme por ello? ¿Me aprecian los demás por ello? ¿Puedo mostrarme tal y como soy? ¿O quiero esconderme?
si tengo la sensación de que puedo ser como soy y comportarme como lo hago, surge la siguiente pregunta. ¿Tengo también la sensación de tener derecho a ser así? Tengo la sensación de tener derecho a existir. ¿Puedo concederme también ese derecho? Y preguntando hasta más, ¿qué me da ese derecho? A tener derecho a tener mi propia opinión. Una opinión que probablemente es diferente a la de los demás, de los padres, de los profesores, de los amigos. ¿Tengo derecho o tengo que adaptarme? ¿Quién soy? ¿Qué me da el derecho de decidirme y de soltar la relación? ¿Tengo derecho? El derecho puede venir de fuera y de dentro. Desde fuera, por ejemplo, a través de una asignación, una función, una tarea. Desde dentro, a través de la sensación de sintonía interior. ¿Saben qué es una sintonía interior? Una armonía, un movimiento interior, muy personal, escondido. No se ve de afuera. Puede ser un poco a través de los ojos. Si hay sintonía en mi interior, tengo el derecho, porque yo no he creado mi esencia. Estoy en sintonía con mi esencia, con mi ser. Ese derecho desde dentro se basa en la lógica más amplia de la existencia. Y quizás a veces sea incluso más que un simple derecho, que sea incluso un deber, que lo que hay en mi interior esté realmente presente en el mundo. Derecho hasta deber. ¿Qué tiene esto que ver con el síndrome del impostor? Si lo padezco y no puedo reconocer mi éxito, si no puedo ver y apreciar mi rendimiento, si no puedo creer que lo que he logrado, entonces no veo ningún valor en mí y en mis capacidades. Entonces creo que aparento más de lo que soy. Entonces no puedo ser como soy, porque no logro ni rindo lo suficiente. No soy lo suficientemente competente. Y lo que hago es una mentira, un engaño, para ocultar quién soy realmente. Entonces no puedo ser así ni comportarme así. Aquí vemos la raíz del problema. El impostor sufre de eso y no está en esa sintonía y ese diálogo interno. Y no tiene el sentimiento de tener un derecho de disfrutar de sus logros. Pero ¿cómo llegar a esa raíz? Miramos al trasfondo antropológico. Está claro que es evidente que aquí se plantea un problema de autoimagen y autoestima.
en el síndrome del impostor. La pregunta es, ¿cómo se forma nuestra autoimagen? Esto tiene dos orígenes que lo hace un poco complicado. La formación de la autoimagen tiene raíces o orígenes adentro y desde afuera. Desde adentro me pregunto, ¿quién soy? ¿Quién sé de mí? ¿Qué imagen tengo de mí? Y pensamos en uno mismo como me vivencio a mí mismo. ¿Y cuáles experiencias tengo conmigo mismo? ¿Cómo me va conmigo? Una pregunta que se pregunta normalmente muchas veces en el día, pienso. ¿Cómo me va? ¿Estoy contento conmigo? No tan claramente, no tan conscientemente, muchas veces inconscientemente o en esos sombras de media conciencia. Empieza así. Después nos enfrentamos afuera con lo que vuelve a mí en forma de reflejo de otras personas. Cómo las otras personas se comportan frente a mí, cómo se relacionan conmigo, cómo miran a mí, cómo ríen o no ríen. Veo los éxitos. Veo las consecuencias de mis actos y encuentros. Y todo eso me da información sobre mí. Me reflejo en esas reacciones de los demás. Y entra en mí. Cuenta cómo otros reaccionan sobre mí. Si sonríen, si son agresivos, si no se interesan de mí, si me invitan o no. Todo eso es información sobre mí. ¿Quién soy? ¿Qué valor tengo para ellos? Entra en mí. Ahora necesitamos un filtro interno para elegir, porque no todo corresponde realmente a mí, todo lo que recibo, todo lo que percibo viniendo de vuelta. Y debo preguntarme y eso produce el filtro, ¿en qué medida coincide conmigo el reflejo externo? Me siento verdaderamente reconocido y comprendido en él. Me veo yo personalmente en eso que recibo desde afuera. Y me pregunto otra vez, ¿cómo me va conmigo escuchando, viendo todo eso? Y a veces debo decir, esa gente no me interesa. Ellos no me ven. Esa gente me quiere manipular o me seducir, o quien que sea. Y muchas veces podemos decir, están bien ser visto, corresponde totalmente conmigo, así me veo también. Ese percibido
da ocasión para la autorreflexión. Me da una apertura para la reflexión ajena e interna. Ese proceso es dialógico. Por ese diálogo externo e interno puedo llegar a una autoimagen, saber más de mí, quién soy. Y nunca podemos agarrarnos fijo en eso. Solamente podemos tener una idea quién soy. Una idea un poco más clara o un poco más oscura. Y a veces podemos perderlo. Y no sé más quién soy por una hora, por un día. Y otras veces estoy muy claro en eso. Y sé quién soy y lo que puedo hacer y tengo autoestima. Ese proceso dialógico es necesario porque todo lo personal, y eso es muy personal, de ver y evaluar quién soy, qué imagen tengo de mí, todos los procesos personales tienen lugar en un fluir dinámico. Y es abordado dialógicamente. Este es el esquema de fondo. Ser visto desde dentro y desde fuera. Verse y juzgarse a uno mismo y ser visto y juzgado por los demás. Y esto nos hace abiertos y permeables al mundo. Y nos damos cuenta de que el mundo tiene acceso directo a mí. ¿Cómo respiramos físicamente? Al nivel psíquico también respiramos y necesitamos los demás para llegar a un yo. Necesitamos la retroalimentación de los demás para vernos a nosotros mismos, pero también necesitamos un apoyo interno para filtrarla, para no perdernos y conservar lo que es nuestro. Autoimagen y ahora autoestima. ¿Cómo se forma la autoestima? Y otra vez vemos que necesitamos los demás. Sin los otros no podemos llegar a una autoestima. La vela de nuestro ser debe ser encendida desde afuera para que luego pueda arder por sí misma. O como dijo Martin Buber, el yo se convierte en yo a través del tú. No hay un yo sin tú. Para encontrar nuestro propio valor, necesitamos de los demás. Por supuesto, en primer lugar de nuestros padres, que nos consideran. Recibir consideración, ser visto, que se me tenga en cuenta y se me respete. Eso me da la sensación de hay alguien que ve de mí, que me ve si soy considerado. Consideran mi diario, mi celular, respetan los límites. Necesito ser tratado justo. Es necesario especialmente que los demás hacen justicia a mi esencia.
que ven lo que es mío, que me protegen lo propio, que se ve mi valor y que me corresponde algo. Para ello es necesario establecer una relación. Por supuesto, esto es más intenso cuando recibimos amor. Me da la sensación de que significo algo para los demás, que tengo el derecho emocional a mi existencia, a mis necesidades, deseos, valores y sentimientos, a mis decisiones, a mi voluntad y a mi ser así. Cuando me dan justicia. Y necesito un tercer punto, aprecio. ¿Saben qué es aprecio? Todos nosotros queremos recibir aprecio y hablamos en el ámbito laboral o tratamos los colaboradores con aprecio, y eso es muy significativo para nosotros. Es un término muy, muy estimado, querido, de un alto respeto. Aprecio es la posición de una persona, de otra persona, sobre mi persona. Es algo muy personal. No es un elogio. Aprecio no es cognitivo. Aprecio es algo que uno experimenta personalmente cuando me ve actuar así. Me dice, oh, eso me gusta, eso me impresiona. Eso es aprecio. Comparto una vivencia interna, personal. Cuando recibo aprecio, eso es un milagro. La otra persona me devuelve a mí mismo por el aprecio, porque es tan personal. Toca directamente a mí ser persona. Eso fortalece mi yo. Me da la sensación de que hay algo valioso en mí. Me hace creíble para mí y para los demás. Cuando recibo esto de los demás, tengo una imagen de mí mismo, un sentimiento de mi valor, por qué se me puede amar, y una idea de mi esencia, de mi singularidad, a través de la valoración. Así se sientan las bases de mi autoestima. Pero no es suficiente. Solo puedo vivir la autoestima cuando aprendo a aplicar lo que he recibido también para mí mismo. Es decir, cuando soy capaz de prestarme consideración y verme a mí mismo cuando me trato justo y tomo en serio lo que es mío. Por ejemplo, mis pensamientos, mis deseos, mis creencias. Y lo defiendo, lo afirmo y me mantengo firme. Y me comporto de tal manera que también puedo apreciarme a mí mismo por ello. Los mismos elementos que recibí anteriormente por otros, debo copiarlo y hacerlo, utilizarlo para mí mismo. Entonces, el yo ha desarrollado su estructura cuando yo soy capaz de aplicar esos elementos básicos yoicos. Y ahora puedo trabajar con ella. Puedo juzgar, actuar y ser congruente conmigo mismo. Así, el yo funciona
y ya no se sospecha que no sea realmente yo mismo, que esté fingiendo, engañando. Entonces el yo es honesto consigo mismo y no tiene que temer que descubra algo falso. Pienso que es nada nuevo para todos nosotros, lo conocemos, pero es importante de hacerse claro que eso está detrás, que eso forma la base. Si esa base no funciona, para conseguir una existencia, si no funciona bien la base, hay trastornos, hay enfermedades, hay síndromes. En la práctica, eso significa que me relaciono conmigo mismo de tal manera que vivo con consentimiento interior. Es decir, con un sentimiento de sí, sí. Esto es en sintonía conmigo mismo. Así es como resuena en mi interior. Así es como se siente correcto, por lo que también es importante para mí. Entonces vivo de manera auténtica, vivo realmente como yo mismo. Soy autocrítico al mismo tiempo, me autoevalúo y me acepto a mí mismo. Entonces también puedo aceptar los logros que he conseguido. Entonces estoy en relación conmigo mismo, me siento y siento que mi comportamiento es el correcto. Para nosotros en análisis existencial, esta actitud de vivir con consentimiento y aprobación interior es muy central. Es la clave para una vida auténtica, plena. De esta manera, el yo también puede desarrollar confianza en sí mismo, porque siento que puedo confiar en mis habilidades. Cuando actúo con esa confianza en mí mismo y la utilizo una y otra vez. Por ejemplo, el conducir el auto, tengo confianza en mí mismo y entro y me voy. No tengo más ansiedad. Ansiedad desaparece. Y uno aborda las actividades con una sensación de seguridad. Me siento muy seguro cuando empiezo a conducir el auto. La experiencia positiva, repetida, convierte la confianza en uno mismo en una seguridad en uno mismo. Para terminar, algunos consejos prácticos para el tratamiento y la prevención. ¿Qué pienso yo? Eso es fundamental. De preguntarse, de enfrentarse, de mirar a sí mismo y preguntarse qué pienso yo de mí mismo cuando hago cualquier cosa. Es la pregunta práctica sobre la autenticidad y la autoestima. Y es una mirada crítica, pero aceptando y interesada en mí. ¿Qué pienso yo? ¿Y qué tendría que hacer para poder respetarme más a mí mismo? ¿Qué puedo hacer hoy para conseguirlo? Se puede profundizarlo a la manera terapéutica y
aquí hay algunas preguntas. ¿Cómo se siente consigo mismo? ¿Estoy en sintonía con la forma en que vivo? Focalizar las sensaciones que tengo yo, las ecos, los movimientos interiores, sentidos. ¿Cómo se siente consigo mismo? ¿Me siento bien o no? ¿Me siento una sintonía, una armonía? Mirar la perspectiva biográfica. Debemos trabajar las heridas y la historia de vida en el momento en que la falta de autenticidad entró en mi vida. Por ejemplo, cuando comencé a callarme, a dejar de vivir según mi voluntad y a dejarme intimidar en la relación, en la familia. ¿Fue siempre así o cuando empezó la perspectiva biográfica? Y dejar claras las conductas actuales de los bucles de retroalimentación, mediante las cuales la persona socava constantemente su autoestima y se abandona una y otra vez. Por ejemplo, tan pronto como surge un problema, se actúa como si no existiera y se pierde lo que es importante. O más el tipo de autodesprecio depresivo, cuando una tal persona cometa errores, se dice, me lo merezco, no merezco nada mejor. Y claramente sacavo mi autoestima. ¿Cómo podemos introducir la autoestima en la práctica? Ya hablamos mucho del primer punto que necesitamos ser vistos por parte de otros. Eso fue un tema central de esa ponencia. Pero quiero agregar que necesitamos un afianzamiento de la autoestima mediante la toma de posición. Es importante. He visto yo en mí mismo lo que otros aprecian de mí. Lo veo yo mismo. Lo experimento igual que los demás. Y también lo aprecio. Y hay la interacción entre uno mismo y los demás. A partir de un encuentro surge un proceso autónomo. Yo no puedo crear mi yo solo y llegar a una posición sobre mí, una imagen completa de mí. No es posible solo por mí, pero tampoco es posible sin mi participación. Se necesita a la otra persona y se necesita a mí. Yo solo no soy suficiente. De la convivencia y convivencia y el diálogo surge la capacidad que ahora se asume de forma independiente y se convierte así en un proceso autónomo natural. La propia estimación o opinión sobre mí mismo es un requisito previo. Mi estimación, mi juicio para el desarrollo de la autoestima. Sin una actitud interior hacia lo que se ha visto, sin seleccionar y asumir valoraciones y encontrar lo que yo mismo aprecio en mí, no se alcanza esa seguridad en la autoestima y la imagen de uno mismo con la que puedo salir al público sin miedo. De modo
que el público no se convierta en un peligro para mí. Además, cuando me he valorado a mí mismo, a los demás les resulta más fácil valorarme. Y ambos podemos hablar más abiertamente también sobre mis críticas. Cuando existen problemas de autoestima, con algunas ideas para tenerlas, se puede profundizar los problemas por expresar y describir concretamente con qué frecuencia recibo reconocimiento de quién, cómo y por qué. Y crear una base interior, centrarse en el déficit, donde no recibes el reconocimiento que mereces. Y de actuar compasión, empatía, duelo. Y luego preguntarse, ¿qué tienes a pesar de todo? ¿Qué te queda? ¿Qué ves tú que puedes hacer y los demás no ven? Y se puede trabajar con recursos, fijarse en lo que puedes hacer, en lo que te sale bien. La puesta en práctica, dar importancia al respecto a uno mismo, y eso significa ejercitar. Por ejemplo, en un compromiso diario de vida actual, ¿qué puedo hacer hoy para estar satisfecho conmigo mismo por la noche? Tanto si obtengo reconocimiento como si no, aunque los demás no me vean ni me aprecien, hoy me comportaré de manera de quedar satisfecho conmigo mismo. Y si no funciona y continúa, hay bloqueos profundos, traumas, conflictos, déficits que necesitan psicoterapia. Pero fundamental es esos tomas de posición. Porque con toma de posición me pongo en mi vida, me pongo en mi situación, me pongo de frente a mí y puedo vivir conmigo. Gracias. El tema del reflejo. Pero ¿tuvieras un problema específico en el reflejo de otros? Puede ser ya sea un problema o algo bueno. Sí, puede ser muy problemático y cuando un niño tiene la dificultad de crecer en un ámbito, en una familia donde no hay buenos reflejos al niño, no hay encuentro, no puede desarrollar su yo propiamente y puede resultar en un trastorno de personalidad por esa gran influencia que tiene el exterior. Pero el exterior no es la única causa o culpa del desarrollo. Hay siempre
algo en uno mismo que desarrolla, que vuelve, que trabaja sobre las impresiones y hace filtros y recibe y rechaza. Esa es la parte individual. Por eso puede ser que en una familia, en el mismo ámbito, hay dos hermanas o hijos que se desarrollan totalmente diferente en el mismo ámbito, porque hay siempre el factor personal, individual en eso. Y claro, cuando veo reacciones de otras personas, si tengo un yo débil, me choquea y no soy capaz de responder y de ver quién soy y qué puedo hacer. Si tengo un yo ya un poco más firme, puedo devenir agresivo, por ejemplo, y rechazar lo que me dan, como me ven. El otro puede devenir depresivo, por ejemplo, y el segundo puede desarrollar en forma bien sana. Y no hay reglas. Eso es tan individual como el sangre del ser humano, y las células son tan individuales que el cuerpo reconoce si una célula no es una propia. Y en paralelo a eso, la psique puede reconocer si algo corresponde a mí o no. Si estoy demasiado débil, sería difícil de reconocerlo o de reaccionar. Y en ese punto desarrollan las enfermedades. ¿Fue esa tu pregunta o tienes más? Ok, gracias. ¿Sí? Hola, mi nombre es Leonardo. Para tratamiento, porque es un fenómeno que igual lo siento muy presente en población neurodivergente, como tal, porque como población específica con esas características particulares, entendiéndolo como en su diversidad también, existe una gran exposición al fenómeno de la alienación, y entre otras circunstancias. ¿Qué consideraciones hay que tener como psicoterapeuta al aproximarse a la población neurodivergente para tratar este tipo de características, este tipo de fenómenos? Y si es que será necesario también tener una posición de tipo un poco activista también, en cuanto a entender la dinámica estructural y querer como intervenir en la dinámica estructural también, más allá de atender monáicamente al paciente como tal. ¿Se entendió? ¿Me ayudas un poco? Sí, te lo explico al tiro. ¿A qué te refieres con estructural, intervención estructural? ¿A qué te estás refiriendo? Estructural al nivel de que es un sistema que no se adapta muchas veces a las necesidades individuales, en este caso de personas con hipersensibilidad y demás. O sea, de la sociedad. Claro, ¿A eso te estás refiriendo? sí. Okay. El problema es cómo se puede cambiar la sociedad. Y nosotros pensamos que se puede empezar y se debe empezar a cambiar la sociedad por uno mismo. Y esa persona, si yo empiezo a encontrar honestamente otras personas, irradio en mi alrededor y infecto a los otros. Y así puede surgir un cambio en una sociedad.
ningún Estado puede determinar un comportamiento diferente de sus ciudadanos. Y me interesa mucho claro, es bueno de hacer reuniones, de hablar públicamente sobre temas sociales, de discutir en el televisor, y se hace eso. Pero los cambios, la sociedad se cambia, pero no siempre en una dirección tan valiosa. Una parte de la pregunta me parece que quiero tomarla, que tiene que ver con, porque el tema de la neurodivergencia es un tema hoy en día, ¿no? Para el abordaje del síndrome del impostor o autoestima, en la población neurodivergente, en las personas neurodivergentes, hay que tener alguna consideración especial. ¿Hay algún giro, algo distinto, algún énfasis que tú hayas No, visto? diría que se trata del mismo. Se trata del mismo para todos los seres humanos. Y en neurodivergencia es un poco más difícil de desarrollar, de moverse, de llegar encima de los problemas, claramente. Y por eso necesita soporte por los demás. Cuando un ser humano no es capaz de desarrollar un problema o de desarrollarse, necesita los otros. Eso es muy humano. Y en eso debemos vernos responsables para cada quien. Puede ser una persona en la calle con la cual entramos en un diálogo y veo o siento algo y puedo darle una idea, un consejo o algo que le ayuda, que he visto. Sí, la importancia de la solidaridad humana es muy importante, sobre todo en ese grupo de neurodivergencia. Gonzalo. Buenas tardes, muchas gracias por la conferencia. Yo quería hacer una pregunta que va en una dirección similar en cuanto a la relación con la cultura, porque, claro, efectivamente el síndrome del impostor es un tema hoy, pero precisamente, probablemente, porque hay elementos de la sociedad contemporánea y del sistema económico y su versión actual, ¿cierto?, que promueve ciertas prácticas culturales, ciertos modos de presentarse ante el mundo, cierto énfasis en lo individual y en la autopromoción, que incluso puede llegar a ser inauténtica, ¿cierto? Y ahí me parece interesante la articulación con un elemento que mencionabas durante la conferencia, que tiene que ver con la toma de posición. Porque claro, yo puedo tomar posición respecto de lo que el otro en una relación significativa me muestra, pero creo que en lo que se refiere a la autenticidad y a este fenómeno de la autoestima y este fenómeno del síndrome del impostor, la toma de posición respecto de esta cultura, respecto de esta sociedad contemporánea que promueve ciertos comportamientos y ciertas maneras de relacionarnos con nosotros mismos, esa toma de posición también me parece relevante. Exacto. Y quería conocer tu perspectiva respecto de la relación entre esta sociedad contemporánea y las prácticas culturales actuales con la emergencia de este fenómeno. Con la emergencia. Emergencia. Este síndrome es un síndrome de moda y no es nuevo, siempre fue, pero si tiene otro nombre, es muy humano, pero cada generación quiere movimientos, quiere nuevas descubiertas, etc. Así vino en moda como trauma.
un poco antes fue trauma el gran tema. Así hay temas que son modas, que no es mal. Al contrario, es importante hoy en día que mirar más a lo que significa ser uno mismo, vivir auténticamente. Es un deber de nuestra sociedad que no va a perder, que va a perderse por esa enorme cantidad de información, de conexiones celulares y de tantas posibilidades que tenemos, que uno no cuenta suficientemente consigo mismo, no se convierte suficientemente, no se trata a sí mismo suficientemente y tampoco con los otros en una forma de diálogo, de encuentro y no solamente de intercambiar informaciones, que es superficial, que significa nada, que no toca el corazón. Y por eso me gusta que hablamos mucho del síndrome del impostor, porque cada persona, aquí también nosotros, estamos en esa búsqueda de cómo puedo ser auténticamente yo y comportarme y mostrarme en una manera como soy. Y tener el coraje de ser como soy. Y de no intentar de venderse en una manera más alta que no corresponde a mí. Es la mentira social en la cual estamos que produce el síndrome del impostor. Gracias por las reflexiones también. Aplico el conocimiento adquirido. ¿El cómo? Conocimiento, que El título de consultoría, haciendo prevención, enseñándole a los niños aprendizaje emocional desde la perspectiva del análisis. Niños de 10, 12 años. Alguna recomendación para la toma de posición en estos niños, que son niños socioeconómicamente normales, no lo tienen ninguna cómo ayudarlo a esto, ¿no? A encontrarse consigo mismo. Ámales. Es el mejor remedio. Ámales y encuéntrales honestamente. Te interesa de lo que les conmueve, de lo que les interesa. Comparte lo que tú sientes escuchándoles, que tú sientes personalmente. Eso es lo mejor. Y eso es simple y lo más difícil, que es muchas veces lo mismo. Soy Claudio, muchas gracias por... La última pregunta, me acaban de marcar la tercera. Estábamos hablando de que la autoestima era como una copia, o cuando estaba acá, esa copia entre Dios y lo que la sociedad no es, ¿cierto? Una distancia entre lo que la sociedad percibe en mí y mi propia percepción, que la síndrome del impostor surge cuando está ese desacople. A eso se refiere. Cuando está disminuido está el síndrome del impostor, pero ¿qué pasa si la autopercepción es muy alta y en verdad no está copiada? Y a lo mejor todo el resto lo están diciendo, ¿sabes qué?
no está tan bien esto, pero la autopercepción del sujeto está al revés. Un narcisismo. Exactamente. ¿Y cómo se trabajaría ahí desde esta postura metodológica y ¿El verdadero narcisismo? Eso necesita claramente terapia por años, porque el narcisismo es una gran herida, un gran sufrimiento negado por el paciente, no percibido por el paciente. Pero el medio ambiente lo percibe perfectamente y el medio ambiente sufre. El paciente mismo por años no sufre. Y cuando empieza a sufrir, ya empieza a cambiarse. Pero es una gran incapacidad de sufrir y de delegar el sufrimiento a otros. Y no sería ingenuo de pensar que encuentros normales, personales, pueden cambiarlo. A pesar de eso, es necesario de encontrarles pacientes o esas personas que son pacientes de manera honesta, claro, pero sin expectativa. Porque eso resultará solamente en una frustración. Si tengo la expectativa que si trato la persona narcisista en manera personal y honesta, que va a cambiarse. Casi no posible. Pero al menos no lo hago mejor, lo hago peor. Al menos eso. Bueno, ya nos están diciendo que se acabó. Gracias.